Mi mamá durante años me estuvo diciendo que guardara el secreto de lo que vivió, pero hace poco logré convencerla de contar su experiencia, porque quizás podamos encontrar explicaciones en la gente en los comentarios. Ella siempre tuvo mucho miedo a la situación, que gracias a Dios ya se le pasó, pero eso la mantuvo fuera del trabajo de enfermería, carrera que estudió, por miedo a que esa extraña situación o maldición siguiera en su persona. Ella dice que cuando acabó de estudiar la carrera de enfermería, en sus prácticas atendió de muy buena manera a un señor que tenía parálisis del cuello para abajo, y su familia estaba tan encantada con su trabajo que se la llevaron como enfermera particular en su casa, donde lo cuidaban con la mejor de las atenciones. La familia no era acomodada, pero eso sí, tenían un montón de hijos, así que el señor estaba a las atenciones de ellos y todos ellos se cooperaban para completar el salario de mi mamá, que por lejos era de lo mejor que podía ofrecer cualquier hospital, ya sea el seguro social o en un privado. Mi mamá hablaba mucho con el paciente, que hasta se formó, digamos, una verdadera amistad, pero el día que falleció, aparte de ser algo muy trágico, pasó también algo muy extraño. Dice mi mamá que ese día era de los que se quedaba 24 horas en la casa atendiendo al señor, cuando de madrugada él le pegó un grito para despertarla. El señor le dice que le tome la mano, pues él ya se va, y le agradeció todas las atenciones que le dio en todos estos meses de cuidado, pero la verdad es que solo estaba esperando que sus hijos se hicieran a la idea de que su final estaba cerca para que no los tomara tan de sorpresa y pudieran manejarlo mejor cuando él se fuera. El señor perdió la vida tomando la mano de mi mamá, y ella, siendo muy religiosa, se puso a rezar hasta dar aviso a los hijos, que ellos sí lo tomaron de la mejor manera. Hasta eso el señor tuvo razón. Ahora sin chamba, mi mamá se dio unas semanas de vacaciones, pero no duró mucho tiempo en el desempleo, porque esa misma familia la contactó, diciendo que tienen un contacto que la puede meter a trabajar a un centro médico del Seguro Social, y aunque suene raro de creer, esa fue de las últimas voluntades que dijo su padre, su antiguo paciente, antes de fallecer. Así fue como mi mamá entró de un palancazo al Seguro Social. Obvio, al principio la pusieron en el turno de la noche, en el área donde hay más chamba, pero ella, siendo una jovenzuela llena de energía, aceptó sin dudarlo. Pasaron al menos 2 años sin ningún inconveniente, cuando una noche ella estaba de guardia ayudando a un señor que regresaba del baño, cuando jura que vio al señor que cuidó durante meses y le haya conseguido ese empleo. Salió del cuarto y caminó muy deprisa por el pasillo hasta perderlo de vista, y asustada llevó rápido al señor a su cama y se fue hacia los pasillos para preguntar a los guardias que si no vieron a tal persona, pero le dijeron que no, ellos no han visto a nadie. Ya con el susto encima, ella regresó al cuarto del que vio salir a este señor, y en él solo estaba un paciente grave que lo tenían con oxígeno por problemas pulmonares. De las otras camas, 2 estaban vacías y las demás eran con pacientes descansando por temas menores. Justamente cuando entró mi mamá a revisar los monitores de todo, aprovechando que estaba ahí, se acercó con el señor del problema pulmonar para acomodar bien su oxímetro, que se pone cuando hay problemas de respiración, y aunque ella lo estabilizó, para cuando llegó el doctor, el paciente falleció a los 20 minutos después. Mi mamá, a pesar que esas situaciones ya la tenían acostumbrada, quieran o no, siempre le afectaba poquito, pero no había de otra, había que seguir en la chamba. Al día siguiente, en su turno, estaba en lo suyo, platicando con un camillero, cuando trataban de mover un paciente que estaba postrado, y de la nada, al tocarlo, empezó con problemas de que le dolía mucho el pecho, y desgraciadamente, en cosa de 30 minutos de revisarlo, cuando lo revisó el internista, lo llevaban a urgencias y después se enteró que perdió la vida. Así es el mundo de los hospitales, puedes estar bien y en 30 minutos perder la vida por algo que no te vieron en su momento, o puedes estar en apariencia en las últimas y durar años batallando y nomás no te vas. Ahora sí que son cosas que siempre se ven en ese lugar. Al turno siguiente, mi mamá jura que estaba echando chisme con las otras enfermeras cuando pasó su encargada, y para que no la vieran sin hacer nada, se metió de rápido a un cuarto donde había harto paciente y fingió que estaba revisando cualquier cosa de la tabla para evitar un regaño. Estaba en eso cuando mi mamá jura que el señor que estaba allí, por algo que no era grave, empezó con una tosedera, y al ver que la flema tenía sangre, le hablaron a los residentes, y pues aunque suene también una locura, en un lapso como de media hora también perdió la vida. Mi mamá aún no dimensionaba lo que estaba pasando, porque para el 4.º día, mi mamá fue a ayudar a un señor que juraba que el dolor le era insoportable, y al revisar su tabla de cuando le tocaba otra dosis de sedantes, estaba haciendo su trabajo. Miraba su tabla cuando mi mamá jura por Dios que el señor como que entró en razón, y al verla empezó a reírse,
y solo dijo que gracias a Dios esto ya se acabó, y no me lo van a creer, pero el señor allí mismo falleció por complicaciones de una operación que no le quedó bien del todo y lo tenían con harto dolor. En ese momento fue que a mi mamá le cayó el 20, que en 4 días 4 personas habían pasado a mejor vida, y todo en situaciones donde a ella le tocó ser partícipe. Y aunque sé que van a decir que eso es algo muy propio del seguro social, eso pasa siempre en los hospitales donde hay mucha gente, pero mi mamá empezó a sentir que había algo extraño en todo un patrón. Eso lo pensó más, porque el último señor al verla dijo que estaba agradecido de que esto ya fuera el final para él, como si hubiera visto a la misma parca en su persona. Mi mamá no se lo comentó a nadie, guardó silencio con las compañeras, pero para el 5.º día, haciéndose la idea, estuvo mucho más atenta. Ella sabía que 5 días seguidos con alguien perdiendo la vida bajo su turno y cuidado sería algo que no puede ser simple casualidad. Y es por eso que ese día, como dije, estuvo más atenta que nunca, pero también evitando entrar lo más que podía a los cuartos para no llevarse a alguien entre los pies, como decimos en el barrio. Estaba mi mamá haciendo un señor cuando se escuchó la alarma de un monitor, y como estaban cortos de personal en el guardia, mi mamá se disculpó y le dijo al señor que lo va a dejar así, necesita ir a echar la mano, y el señor le dijo que no se preocupe, él puede esperar, pues cuando te toca, te toca. Mi mamá recuerda perfecto esa parte, porque cuando se quitó los desechables de limpieza y se puso nuevos para llegar a apoyar al doctor, porque era de otro paciente que dejó de tener signos vitales, justamente en ese momento el paciente perdió la vida frente a ella cuando mi mamá lo acomodaba. Esperó unos minutos y cuando llevaban al paciente a otra área, mi mamá llorando se regresó con el señor que estaba medio aseo. Cuando llegó con él, se pone más extraño todo, pues el señor le dijo que no llore, pues si no le gusta lo que hace, ¿para qué se los lleva al más allá? Mejor simplemente deje de hacerlo. Al entender lo que quería decir el señor, mi mamá entró como en una crisis y ya no pudo sacar el turno, pues se la acabaron llevando a un cuarto para que descansara, porque ella estaba muy asustada y traumada, no dejaba de temblar por todo el miedo que estaba viviendo, pero eso sí, jamás comentó las cosas extrañas que estaban pasando. Como la jefa de enfermeras era una señora enojona, pero eso sí, de esas que son bien coquetas con los doctores, a ella no le agradaba del todo que mi mamá estuviera en su equipo de turno, pues mi mamá de toda la vida ha sido alguien muy guapa, así que al verla en crisis, ella abogó para que la mandaran a descansar unos días a su casa, y aparte, no solo eso, metiendo incapacidades, vacaciones y todo el show para que se reponiera. Cuando al fin regresó a chambear, lo hizo con mucho miedo, pero no había de otra, y ya fue que decidió contárselo a su mejor amiga del turno. Ella le dijo que se relaje, que todo es mental, solo es suerte y mala racha, no hay de otra, a veces pasa, es raro pero pasa. Esa noche llegó a su área un señor que estaba muy golpeado, supuestamente en una riña de cantina, y al ver su nombre se dio cuenta que era un vecino del barrio, y ahora sí, toda la situación ya se puso en una perspectiva a corresponder. Mi mamá dice que ese señor era un verdadero animal. Todos los días escuchaba que su esposa pegaba de gritos por las noches, de los golpes que este animal le daba, y no solo a ella, también a los hijos. Y aunque en el barrio le decían a la señora que lo dejara por su salud y por su bien, no lo hacía caso, pues era gente muy chapada a la antigua, de esos que piensan que con él te casaste, con él te quedas. Mi mamá lo odiaba de toda la vida, y cuando lo vio, investigó qué le pasó. Confirmó que el señor estaba en una cantina de mala muerte, bien tomado, cuando por problemas con las ficheras se hicieron de palabras y empezó la bronca con otros señores, y entre los golpes que le dieron, lo dejaron súper mal. Llegó estable, pero sin duda habría repercusiones fuertes en su cabeza, y mi mamá sabe qué le pasó en ese momento, porque ahora, lejos de tener miedo de que la gente perdiera la vida por ella estar cerca, apenas dejaron la cama a ese señor, mi mamá se acercó a él, esperando que pasara lo que estaba pasando últimamente, pero nada, el señor seguía con vida. Mi mamá se arrimó 3 o 4 veces, lo miraba, esperando que pasara algo, pero no pasaba nada, así que ya no se aguantó las ganas, y lo que hizo fue tomarlo de la mano, y mi mamá jura que pidió, que es verdad, lo pidió a Dios, que ese extraño don de quitar la vida se aplique en él se lo merece. Algo pasó que mi mamá, no sé, se tuvo que ir a recibir insumos a la estación de enfermería, pero cuando escuchó una alarma, todo fue para enterarse que después a su vecino se lo llevaron a terapia intensiva y ahí perdió la vida. Mi mamá, y lejos de asustarse, le dio mucho gusto por darle paz a su vecina, la señora. También entendió que algo tenía en el hospital, que a ella le hacía tener un extraño don, castigo, qué sé yo, pero en ese mismo instante lo entendió todo. Quiso dejar de baja el hospital. Aunque compañeras y jefes le dijeron que dejar la plaza era una locura, mi mamá no miró hacia atrás y pensó que imagínense que un día le toque perder la vida a un chamaco de muy corta edad y ella siente la culpa, pero sobre todo que ella siente la necesidad de que pueda hacer algo, pero en realidad no puede hacer nada, ya todo está escrito. De esa manera mi mamá dejó el mundo laboral de la enfermería y los siguientes años mejor se dedicó a trabajar como cajera de un supermercado,
donde allí conoció a mi papá y con el tiempo nos tuvo a los hijos. A la fecha no sabemos si mi mamá tiene algún don, pero sean peras o manzanas, mi mamá no ha vuelto a pisar un hospital en su vida, por miedo, y dice que con todo y la pena, pero solo ella pisará un hospital cuando ella esté en las últimas, ni siquiera si los hijos están enfermos. Sobre su vecino de aquellas épocas, mi mamá jura y dice que no se arrepiente de lo que hizo, en lo más mínimo, pues ese señor merecía eso y más, y espero que del momento se esté retorciendo del infierno, o bueno, eso es lo que mi mamá siempre quiso para él. No sé qué tengo yo con los hospitales, que las únicas 2 veces que he pisado alguno ha ocurrido algo muy extraño. La primera fue algo que mis padres llamaron un milagro, y la otra es que me perdí entre la realidad del espacio-tiempo dentro del edificio, lo cual casi me deja locos, pero al menos siento que fue para bien. Como les dije, la primera vez que estuve en ese hospital fue porque de chamaco tuve unos quistes en la garganta y cuando me operaron se complicó para mal, que acabé en terapia intensiva y hasta ya estaban pensando en quitarme el respirador. Yo de eso no me acuerdo nada, pues yo tendría unos 5 o 6 años y eso sumándole que lo poco que recuerdo seguramente traté de olvidarlo por lo traumático. De manera milagrosa dicen mis padres que salí con vida de ese lugar y quizás por eso le agarré mucho miedo a volver a pisar los hospitales. Gracias a Dios fue así por más de 20 años, pero desgraciadamente mi hermano mayor, Ulises, tuvo una complicación con temas de los trombos en las piernas y tuvieron que operarlo de urgencia, también en ese mismo centro médico. Aunque su operación sí era complicada, los médicos nos tranquilizaban, diciendo que saldrá bien. Un día antes de operarlo, yo del trabajo me pasé al hospital para pasar la noche cuidarlo. Mi hermano entendía que esos lugares no me gustaban para nada y me dijo que no había bronca, que no fuera, pero como mis padres ya se estaban quedando muchos días, ya les hacía falta acostarse en una cama de verdad y no en los cartones en el suelo, donde no me quedó de otra que ir a apoyar, y allí fue que tuve esta extraña experiencia. Llegué al lugar y digamos a la entrada principal ya estaba cerrada y solo daban acceso a quienes tuvieran el pase de visita para guardia de pacientes. Yo al no saber cómo moverme dentro del hospital entré y el guardia me dice que me vaya al piso 11, a los elevadores que están por el pasillo, pero que de noche tardan mucho más en bajar porque no hay tanto tráfico. Me esperé a tomar uno y ya rumbo a mi piso estaba muy inquieto por el lugar y para mi mala suerte el elevador tuvo un pequeño jalón como si se trabara y bajó de regreso aunque yo no se lo hubiera pedido. Apreté de nuevo el botón de mi piso y por segunda ocasión sube, pero después da otro jalón hacia abajo y eso me dio más miedo, pero es que ya no había de otra. Ya me daba igual que no me dejara en mi piso, con que se abriera la puerta yo me iba a bajar donde fuera, pero hasta eso en teoría sí regresó a mi piso y con las indicaciones que me dio mi mamá avancé para llegar a la cama de mi hermano. Ella me dijo por qué pasillos dar vuelta para llegar con mi hermano a su cuarto, pero yo ya me presentía que esto iba a ser malo y fue así, porque aunque no lo creas, todo el piso estaba vacío cuando llegué. No había gente caminando por los pasillos y al voltear a ver todos los cuartos estaban con las camas libres, con las sábanas limpias. La estación de enfermeras estaba vacía y créanme que si ver un pasillo del seguro social lleno de gente batallando por su salud es algo muy difícil de procesar, verlo vacío es igual o más aterrador por el miedo que te genera. Pensé que quizás como el elevador estaba fallando, el número que estaba marcando me dejó en un piso que no era y esta planta quizás era una área nueva o la habían reacondicionado, porque tengo entendido que los hospitales de especialidades siempre están metiéndole mano, ya que son los que más abrazan la operación de toda la región. Como avancé unos pasos, el elevador cerró y siguió dando servicio y yo me quedé allí, como les dije, intentando dar vueltas sin entender nada de nada. Le di una vuelta a círculo completo a todo el pasillo, como si fuera una dona, empezando donde acababa, y eso ya me pareció más extraño, pues mi mamá me dijo que el cuarto de mi hermano era el penúltimo del pasillo, por ende que ese pasillo tenía fin. Pero les digo que una rosca porque regresé a donde mismo y ya mejor me quise mover a cualquier otro piso y caminar por las escaleras. De nuevo entré al elevador, le doy al piso 10 para desde allí caminar y sentí que este bajaba, pero seguía durando mucho tiempo, más de lo necesario, y me empezó así a dar la pálida del susto. Se abre el elevador, salgo de nuevo y estoy en otro piso absolutamente vacío. La verdad es que ya no sabía si era el mismo, porque me estaba empezando a mal viajar. No sé si era porque me estaba quedando en shock por el susto, pero simplemente empecé a correr, cuando di una vuelta completa a todo el lugar, y de nuevo regresé al ascensor, como si fuera un bucle. Al llegar al elevador, esperé a que se abriera, cuando de repente veo, así de reojo, que una persona se asoma desde el marco de una puerta de un cuarto, y lejos de asustarme, me dio mucho gusto, pues al menos yo no estaba solo. Me acerco a él corriendo, y era un señor que al verme, se me dejó ir a los pies, y como niño chiquito berrinchudo, no me soltó, y llorando me preguntaba que si
bestia del infierno, que si ya había perdido la vida. Yo le dije que se calmara y no se asustara, porque yo ya traigo los nervios de punta, y estuvimos así unos 4 minutos hasta que me soltó y se sentó en una de las camas para intentar hablar. Me preguntó que si a mí también me van a operar. Yo le dije que no. Le expliqué la verdad de mi situación. Yo solo vine a ver a mi hermano que lo operan mañana y no sé qué pasó, pues por más que trato de llegar al piso donde está y a su cuarto, solo llego a estos pisos que están vacíos y peor aún, son como infinitos por su forma circular. Él dice que ya lo comprobó, ya revisó todos los pisos del edificio que marca el elevador y es verdad, siempre llega al mismo, a este. Ya revisó todas las puertas y no hay salida más que el mismo ascensor. Se me ocurrió la idea de buscar una ventana, pero ningún cuarto tenía, a pesar que yo sabía que una cara de los cuartos daba con ventanas a la calle. No era para aventarme ni mucho menos, solo quería gritar por ayuda. Le dije al señor que si no tenía frío, pues estábamos en invierno en aquella época, y él solo tenía esas batas que son abiertas de la parte de atrás, donde se te ve de todo. Él decía que no, que de hecho es raro, porque lo trajeron de urgencias para operarlo del apéndice, porque su panza ya estaba muy inflamada, pero aunque ya se siente mucho mejor, él no tiene cicatriz ni nada. Y de ahí su miedo a pensar que a lo mejor falleció y esto es como un tipo purgatorio. Yo con tal de mantenerme hablando con él para no pensar locuras, lo convencí de nuevo, repasar todos los pisos del elevador para ver si encontramos algo diferente y a partir de allí vemos qué hacemos. El señor estaba tan asustado que me hubiera seguido, aunque no tuviera ningún plan, pues tenernos de compañía nos daba un poquito más de confort. Estando en uno de esos viajes del elevador, le dije que deberíamos quitar alguna de las luminarias del techo para ver qué hay del otro lado. El señor me dijo que él tiene miedo, pero me ayuda a poner su rodilla y brazos para levantarme, y cuando el elevador se paró y abrió la puerta para bajarnos, no lo hicimos en esta ocasión. Me subí a su rodilla y con la mano empecé a dar golpes de presión para levantar el acrílico de las lámparas, y no sé si eso bastó para tronar una lámpara o si hubo un cortocircuito, porque la luz se apagó y eso me asustó. El señor también se asustó, tanto que al moverse hizo que perdiera el equilibrio y yo me caí mal con el tobillo dándome una buena torcida. Todo fue tan rápido que cuando se fue la luz y regresó, lo hizo al mismo tiempo de abrir la puerta del elevador. Y se los juro por Dios que me mira, que ya no estaba esta persona, aquel señor que me acompañaba, y en el piso que se abrió, en la puerta, ya estaba lleno de gente. De hecho había gente del otro lado, esperando tomar el elevador, y al verme en el suelo, me ayudaron a salir, preguntando que si estaba bien, que si me desmayé o qué sé yo. Una enfermera y un joven que también estaba de visita, me ayudaron a encaminarme, y me acomodaron en esas sillas empotradas que estaban en una isla de información de enfermeras, repitiéndome que si estaba bien, y yo les decía que sí. Estaba tan asustado que por más que me preguntaban que si en verdad estaba bien, yo les decía que ando al 100, aunque me vieran cojeando sin apoyar tanto mi pie. Me preguntaron a qué piso iba y les comenté que a tal piso, tal cuarto y a tal cama, que ahí está mi hermano y vengo a pasar la noche con él, y asustado les mostré mi pase de entrada. Ya me confirmaron que ahí mero era, me paré y no sé cómo, quizás era el shock de que no idealizaba de que ya estábamos en el mundo real, que me aventé caminando hasta llegar al cuarto todo cojeando, y al encontrar la cama donde está mi hermano, a él lo vio muy a gusto leyendo. Cuando me vio, me preguntó que si estoy bien, porque me vio ojeroso, sudando y renqueando en una pierna, y no me quedó de otra que decirle que le voy a contar algo muy extraño, pero prefiero hacerlo ya que salga de la operación, porque ahorita solo hay que descansar, no sin antes rezar, pues es algo que nos encargó mucho mi mamá. Su operación estaba agendada para el día siguiente en la mañana, y con una tremenda paz me dormí al lado de mi hermano, pues sabía que al menos ya estaba en la realidad correcta. Se hace el día siguiente y se lo llevaron, y para entonces mis padres ya estaban afuera del hospital, donde la gente espera su turno para que les rolen el pase de entrada. Para entonces yo ya tenía el tobillo hinchadote como sandía, no podía caminar, y mi papá, como tenía un amigo doctor allí en la zona, hizo que me echara la mano para darme unos buenos analgésicos, aunque sea para pasar el día. Para esto yo ya les había contado todo lo que vivían mis padres, y aunque tenían sus dudas sobre creerme de lo que me pasó, yo sabía que este día no se trataba de mí, sino de mi hermano, así que nos echamos otra rezada. Gracias a Dios nos dan la noticia que mi hermano salió súper bien de la operación, y eso era lo que en verdad importaba. A los 3 días de eso, creo que regresó mi hermano a la casa, y me dijeron que una señora llegó preguntando por todos los cuartos del piso. Salió un joven que fue operado de los trombos y tiene un hermano que lo estaba velando por las noches, y dio mi descripción. Mi mamá, al confirmarle que seguro era yo, la señora llorando le dio las gracias, pues a su esposo lo operaron del apéndice, pero tuvo problemas con el sangrado, al grado que ya lo iban a llevar a terapia intensiva, pero él dice que en su sueño, cuando estaba sedado, vio un joven, o sea yo, que lo ayudó a salir del limbo donde se encontraba, como quien dice, ayudándolo a abrir camino al despertar. Supo cómo dar con mi hermano, porque en ese rato que estuvimos yendo de piso en piso buscando salida,
Hablamos un buen rato de quiénes éramos y quién nos tenía allí. Yo no sé si fui quien lo ayudó a encontrar el camino a casa, pero como yo lo veo, ambos nos ayudamos cuando nuestra realidad nos falló. Y siento que de eso se trata de estar vivo, echar la mano a quien lo necesite. Y antes de que me hagan la pregunta más obvia de todo esto, sí, jamás en la vida he vuelto a subirme a un elevador, y eso que trabajo en un 8º piso de un edificio administrativo, pero la neta no me incomoda llegar cansado sudando. Yo jamás pisaré un elevador. Después de aquella experiencia en el hospital, les puedo decir que las oportunidades son de quien las toma, pero para animarse hay que tener la mente muy abierta, que en mi caso admito que era el menor de las preocupaciones, porque después de toda una vida siendo juzgado y criticado, ya la opinión pública o lo que pasara o pensaran de mí, la verdad es que me daba igual. Yo hasta los 20 años era un joven normal, que apenas había entrado a la universidad, a la carrera de arquitectura y diseño, de la cual varios conocidos de mi generación aplicaron, pero ninguno más que yo salimos en listas. Así que yo me sentía que el mundo ya me quedaba chico y todo el futuro por delante, pero sin ninguna explicación pasó algo muy extraño en mi persona. Eso fue que un verano, después de una insolación en la playa, se me despertó en el cuerpo una condición de donde mi olor corporal era tan fuerte y penetrante, pero tan intenso, que en sí mi aroma era similar al del pescado en hielo, y este se ponía mucho peor cuando eran temporadas de calor o con mucha humedad. Nadie supo darme explicación, y por más que cambié de dieta, me bañaba hasta 3 veces al día y usaba todo tipo de lociones, era demasiada la intensidad que no podía estar en un lugar, en un cuarto pequeño, porque en cosa de minutos lo dejaba apestando con un olor muy feo. Fue tan incómodo para mí, tanto como para mis conocidos, que tuve que incluso salirme de la universidad. No podía conseguir empleo. Obviamente no tenía novia y menos vida social, así que lo único que digamos que podía hacer en el día era trabajar como repartidor de comida en plataforma, pues al estar en motocicleta al aire libre medio se escondía el olor, pero eso sí, siempre cargaba un montón de aromatizantes, literal, en la bolsa de la camisa o en los pantalones. Se los juro que no había ninguna explicación clínica médica para ello, y la razón más científica que me dieron fue que mi cuerpo no podía eliminar una cosa llamada trimitelamina, dejando que eso afecte por completo en sí el olor corporal. La vida ya era muy difícil para mí, hasta el punto que por ende trataba de mantenerme enfocado solo en trabajar, así que le daba muy duro a la repartidora de comida, a todas horas permitidas, lo cual me ayudó bastante a hacerme mucho más diestro en la moto, a un punto que la neta ya le pisaba como desquiciado. Una noche repartiendo mientras estaba lloviznando, después de dejar la comida me regresé rápido a la zona de plazas para que me cayera otro pedido, pero en mi imprudencia pude ir a madres que me derrapo y me fui a estampar atrás de un carro estacionado. La verdad fue más llamativo de lo que en realidad me pasó, pero por como les decía, siempre estaba uniformado con ropa de seguridad, pero eso no era por cuidarme, era para disimular mi olor y no afectar a los demás. Fue esa ropa la que hizo que solo tuviera un brazo quebrado y me dislocara el hombro. Me llevaron en ambulancia al Seguro Social y pues ya se imaginarán el actuar de los paramédicos a quitarme la ropa y en cosa de minutos no poder soportar mi olor, que estaba saturando toda la ambulancia. Lo mismo fue en el hospital, que al darse cuenta de mi condición, después me pasaron rápido urgencias para ayudarme lo antes posible, porque estaba dejando un apestadero por todos lados. Como necesitaban que no tuviera una conmoción, me dejaron un día en observación, pero me llevaron a un cuarto donde había más pacientes y rápido entendí por qué me habían puesto allí. Ahí estaba un señor diabético que literalmente tenía el pie podrido y estaba a la espera de ser operado en cosa de horas. Su olor era carne podrida y mi olor a pescado, pues la neta no sabía a cuál irle porque ambos eran nauseabundos. Ahí aparte estaba un señor que recién le habían curado su brazo porque se le había quemado pero feo, y ahí fue como entró el señor Roy a mi vida para salvarla. Como me pusieron a un lado de él, pero con la salida a la próxima puerta, la corriente de aire jalaba todo el tufazo hediondo de mi condición hacia esa persona. Yo ya acostumbrado a eso, solo le dije al señor que me perdonara, pero la neta es que no lo puedo controlar. Y le expliqué de rápido qué enfermedad era la que tengo. Y hasta eso, el señor Roy me puso atención para al final acabar preguntándome algo muy extraño. Y era que si esa condición me ha traído muchos problemas en mi día a día, como enfrentamientos con las personas. Al notar que el señor no se incomodaba al hablar conmigo, le dije que sí. Desde que me apareció esta condición, yo creo me he agarrado a golpes con gente que se burla o se queja de mí como unas 50 veces aproximadamente. Hablamos un buen rato y cuando llegó la enfermera, ya siempre lo hacía con cubrebocas y me dijo que ya me escuchaba muy cuerdo, que ojalá y mañana que venga el residente, lo más seguro es que ya autorice mi salida. Yo le pregunté al señor Roy qué le pasó en su brazo y ya me explicó que se le quemó por una imprudencia suya, pero en sí no me dijo la razón.
y yo, respetando su privacidad, ya no hice por preguntarle. Pasan las horas cuando llega un residente y me dijo que estaba bien y mi brazo ya estaba con el yeso firme, que pronto me dejarían ir, y yo me emocioné tanto que hasta incluso acabé dándole la mano al señor Roy. Cuando lo toqué, él se notó que se sacó de onda y entre risas me dijo que me acercara para decirme algo en secreto. Me dijo que yo no estoy enfermo, estoy embrujado y que me puede ayudar con mi olor si me dispongo a ayudarlo a él en un rato más, porque las cosas se van a poner difíciles. Los siguientes minutos me quedé pensando, ¿qué habrá querido decir eso el señor Roy? De eso de que estoy embrujado aparte. Y yo, con el gusanito de la duda, pues a final de cuentas hice remembranza. La condición que me dijeron los médicos fue lo que justificaba mi olor, pero en sí las pruebas recuerdo que nunca fueron concluyentes. Pensé que no me quedaba de otra y le dije que pues va, cuente conmigo. Y el señor Roy me dice que ya no tarda en llegar una persona que se va a hacer pasar por un médico y que lo querrá llevar a él a otra sala, y eso no lo debo permitir, pues se lo quiere quebrar. Ellos no son gente de la maña, son gente mucho peor. Y me dijo que él tiene fe, que yo sabré reconocerlo, pues él no puede hacerle frente que digamos, porque ambos le rinden cuentas al mismo patrón. Él en todos sus comentarios me daba a entender de que el señor Roy estaba bien metido en temas de sectas, brujerías, pero sobre todo de demonios. Al final me dijo que sabe que tengo el brazo lesionado, pero como vio en mí una vida de burlas y de rechazo, todo ese odio y frustración hará que me la rife chido, en eso está segurísimo. Eso era verdad, porque yo después de la caída empecé a creer que me las iba a ver muy complicada, porque no podría trabajar repartiendo comida en la plataforma, y deja tú eso, ya ni siquiera tendré moto, porque conociendo a los policías de la ciudad, ya la han de haber reportado como pérdida total para llevar al corralón y después ellos venderla por debajo del agua. Toda esa frustración, más varios años de rechazo, me calentaron la cabeza y dije, ¿por qué no? ¿Qué más puedo perder? Y le acepté la propuesta, así que el señor Roy al fin pudo dormir con calma y literalmente dejó su seguridad en mis manos, o bueno, solo en mi mano, sana, porque la otra estaba lesionada. Pasaron 2 horas aproximadamente y yo estaba muy atento a todo el personal que entraba y salía por la puerta, pero ninguno de ellos me dio mala espina, hasta que al fin llegó quien estaba esperando. Era un doctor muy joven, no mayor a 30 años, que él entró muy jovial, muy planchado, muy arreglado, y se puso a revisar todas las tablas de los que estábamos en cama, y yo, fingiendo que tenía los ojos cerrados, lo miraba apenas muy discretamente. Desde que entró a mí me dio mala espina, y cuando ya vi que en todo el tiempo que entró no hizo caras por el olor y no hizo por usar cubrebocas, supe que él era quien venía por el señor Roy, y así todo chato de un brazo, que me le lanzó encima y lo intenté someter al suelo. Pensé que yo había escogido mal a la persona, pero cuando me di cuenta que este supuesto doctor no pedía ayuda, hablaba muy extraño y trataba de zafarse, supe que había agarrado al correcto, y así estuvimos forcejeando como unos 40 segundos. Una enfermera escuchó el ruido y al vernos ya fue que pidió ayuda a un par de camilleros que estaban haciendo aseo en uno de los cuartos al final del pasillo, y para cuando llegaron yo no sé cómo explicarlo, tampoco a la enfermera, pero ahora yo estaba en el suelo peleando con el aire porque ya no había ningún otro doctor. Cuando le preguntaron a la enfermera qué fue lo que vio, ella confirmó que yo tenía un joven doctor en el suelo dándole de golpes y hasta trataba de ahorcarlo con mi brazo bueno. Pero la enfermera sí dijo en varias ocasiones que fue un doctor que jamás se haya visto en su vida, y menos en este horario que hay muy pocos, aparte de que ella tiene años trabajando aquí y conoce a todos. Como al final se hizo un borlote feo, yo estaba muy eufórico y trataron de calmarme, pero no duraron mucho cuando el olor de mi sudor los incomodó, tanto que mejor me subieron a la cama y me dieron un calmante. Cuando llegó un internista de otro pabellón y al ver que yo estaba al 100 de salud, me dio mi pase de salida, diciendo que la neta ya mejor le llegue o va a haber bronca porque estoy muy inquieto. Yo me fui de allí, no sin antes decirle al señor Roy que lo pedido estaba hecho y que ahora espero que él haga su parte del trato. Él solo se rió y me dijo que en 2 días me espera afuera del hospital al puro mediodía, y así arreglaremos las cartas. Pasa ese tiempo y pues allí me tienes al sol de mediodía, cosa que solía evitar a toda costa por mi condición del olor. Pero yo tenía mucha fe en que el señor Roy cumpliría su palabra, pues si antes dudaba porque me daba miedo los temas que tocaba, después de enfrentarme a esta ánima o demonio en el hospital, ahora me daba la seguridad que él habló muy en serio en todo momento. Así fue que vi al señor Roy saliendo del hospital y me dijo que lo acompañara a su casa, pues vive como a 20 minutos caminando del lugar. Durante todo el trayecto me agradeció por lo que hice y también recordaba que él está atento a su promesa. Al llegar a su casa, ya vi que dentro de ella tenía altares de todo tipo, que en sí eran series que en apariencia eran demonios tipo gárgolas de piedra, y de una de ellas con una lima empezó a lijarla para sacarle polvo a una piedra,
y de paso puso a derretir como unos chorizos que tenía en el refrigerador, similares a la moronga. Para los que no saben qué es eso, es sangre coagulada que se suele comer, pero eso sí, no les puedo decir si esa era sangre de animal o de algo más. Hizo como un grumo de todo eso y lo echó en una bolsa para decirme que después me lo tome de golpe y que no me asuste, pues me dará una calentura y una diarrea tan fuerte que hasta creeré que perderé la vida, pero con que me hidrate bien no pasará nada y en cosa de semanas mi condición del espantoso olor habrá desaparecido. Yo le comenté todo esto a mis padres y ellos, que siempre querían lo mejor para mí, aceptaron ayudarme a pesar que esto sonaba brujería, y después de bajar 7 kilos durante 2 semanas de puro vómito, se los juro por Dios que ahora estoy más sano que nunca. El olor horrible desapareció. Al ya no tener esta condición, al fin he vuelto a rehacer mi vida, y aunque cada que cuento esta historia me preguntan que si no tomé cartas en el asunto por investigar quién fue el que me hizo tan terrible brujería, pues seguramente el señor Roy sabrá dar respuestas con eso, pero la verdad es que ahora yo ya no me enfoco en el pasado, porque para mí solo es ahora disfrutar del presente, de todo lo que me perdí. Sobre el señor Roy ya no he vuelto a verlo, pero si un día lo veo le seguiré eternamente agradecido con lo que hizo, y espero que él me siga agradeciendo de cómo lo salvé de ese posible demonio que le quiso quitar la vida. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.